y éxito con las exposiciones. Gracias. Gracias, Alberto, por tus palabras. Adelante, Claudio, te escuchamos. Por supuesto, me sumo a las palabras de Alberto, donde creo que este Día Internacional de la PYME debe ser un día de festejo. Por supuesto, como cada uno pueda, pero de festejo al fin. Y organizamos este congreso con la intención de crear un espacio para compartir experiencias, novedades y conocimientos que le sean útil a la PYME en un futuro. Sabemos que superada esta crisis, es muy probable que el mundo no vuelva a funcionar de la manera que lo hacía. Y obviamente las pymes tampoco, ¿no? Y creo que los que asesoramos pymes, como muchos de los aquí presentes, tenemos el inclaudicable deber de acompañarlas en este proceso de transformación y reconversión que muchas ya comenzaron a llevar a cabo. Y debemos brindarle nuestros conocimientos y mayor atención para que este proceso puedan llevarlo a cabo exitosamente. Y este es un ámbito propicio para nutrirnos de algunos de esos conocimientos. En el caso de Argentina, un promisorio futuro para las pymes dependerá de que se sancionen leyes que le quiten su muy pesada carga impositiva, de que se sancionen leyes que orienten el crédito solo al consumo y a la producción. Y solo de estas iniciativas dependerá de que muchas vuelvan a producir y de que muchos emprendedores creen nuevas empresas. Distintos temas, como decía Alberto, se abordarán en este congreso, como financiamiento, gestión, triple impacto. Conoceremos la realidad y accionar de nuestros países hermanos latinoamericanos, en este caso Uruguay, Perú y México, a los que agradezco su invalorable participación en este congreso. Con la esperanza de que todos disfrutemos de esta actividad de conmemoración del Día Internacional de la PYME, junto al doctor Alberto Souto, declaramos inaugurado este congreso. Es todo. Muy bien, muchas gracias, Claudio, muchas gracias, Alberto. Les quiero presentar, tengo el gusto de presentarles a la doctora Lidia Castelar, que va a ser la coordinadora del bloque de la mañana, de las 3 exposiciones de la mañana. Así que no les robamos más tiempo a los expositores, que es a quienes ustedes quieran escuchar. Los dejo con Lidia y nos volvemos a ver luego. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias, ingeniero Mondelo, y realmente buenos días a todos y que tengamos un productivo congreso realmente. Voy a presentarles por México al licenciado Jaime Nestalí Martínez Herrera, que es licenciado en Administración por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional de México, UNAM. Tiene estudios de maestría en la Administración de Negocios de la Universidad Tecnológica de México, UNITEC. Es diplomado en Administración de Recursos Humanos de la UNAM. Es profesor universitario de varias asignaturas, fundador y director general de la firma de consultoría TK Desarrollo Profesional Integral. Ha capacitado a más de 25.000 personas de nivel ejecutivo y directivo en importantes empresas nacionales e internacionales. Brinda a su vez consultoría a decenas de pymes en materia de gestión estratégica y desarrollo organizacional. Bueno, este es un breve resumen, de las actividades del licenciado,
y el título de hoy de su exposición va a ser Solo entre todos lo podemos todo. Así que adelante, licenciado, y un gusto y muchas gracias. Muchas gracias, Lidia Beatriz. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Los saludo cordialmente desde México. En atención siempre a la invitación y al apoyo que me ha dado el profesor Juan Carlos Balda, a quien le envío un cordial saludo. El año pasado tuve la oportunidad de estar allá en Buenos Aires, desde acá, desde México, desde un municipio, una localidad llamada Ecatepec de Morelos. El municipio, dicen por ahí que es el municipio, la localidad de más densidad geográfica en toda Latinoamérica, pero por lo mismo está asociada a mucha violencia, mucha delincuencia. Soy hijo de inmigrantes aquí al centro de México, del estado más pobre que hay en México, que es Oaxaca. Oaxaca, que por supuesto todos ustedes están invitados porque por supuesto que es pobre, pero además es muy hermoso. Siempre está en la palestra, siempre está en la marquesina por todas sus cualidades y toda su riqueza. Yo soy licenciado en Administración de Empresas, fui diplomado con mención honorífica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajé 20 años para el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de acá de México. Acá le llamamos INEGI. Y hace tiempo renuncié y me dediqué a labores de consultoría. Trabajo con pymes, he elaborado muchos planes de negocio, se cuentan por miles. Conduzco un programa de radio que se transmite 2 veces por semana, donde semana a semana entrevistamos emprendedores y pymes, nos platican la realidad que hay en este país. Mis pláticas, yo escribí un libro llamado Creer, Crear y Croar. Creer, Crear y Croar, que es una breve guía para emprendedores. Listo. Escribí un libro llamado Creer, Crear y Croar, breve guía para emprendedores. Es un libro con el que hemos trabajado. Me parece que Daniel tiene el micrófono abierto. Perdón, Jaime, por favor, rogamos a todos los participantes que cierren los micrófonos. Hay participantes con micrófonos abiertos y no permiten escuchar la disertación. Veo a Daniel, por favor, que cierre su micrófono, lo veo con micrófono abierto. Si no, bueno, vamos a cerrar directamente los micrófonos nosotros. Muchísimas gracias y podés continuar, Jaime. Creo que están todos los micrófonos cerrados. Gracias, Claudio. Gracias. Bien, bueno, regreso. Yo les comento que me dedico a dar conferencias, cursos de capacitación para principalmente pymes, micro, pequeña y mediana empresa de mi país. México es un país que tiene 32 estados. De hecho, nos llamamos Estados Unidos Mexicanos. Es el nombre correcto de este país, de México. En principio, pues tiene un factor de unidad, una unidad a la cual yo me sumo y es por eso que me da tanto gusto estar hoy con ustedes. El título de esta charla tal vez tiene que ver con un ánimo más motivacional, más de actitud, más de estar juntos. Por supuesto que todos nosotros estamos en este momento afectados, impactados por una pandemia, por una crisis global. Acá en México se dice que no solamente estamos en una crisis, sino en una época crítica, en el inicio de una época crítica. Además nos pega 2 veces porque aquí en México desde hace un par de años hay un cambio de régimen, lo que por décadas, por más de 8 décadas, fue un gobierno de centro derecha, ahora se convierte en un gobierno de izquierda, con todos los cambios que esto conlleva en políticas públicas, en apoyo a un sector minoritario, solamente en cómo lo ven, no en el tamaño. En México las pymes generan 7 de cada 10 empleos,
participan en el 51% del Producto Interno Bruto y son más o menos aproximadamente el 99.8% de las empresas en México. Se habla de más de 4 millones de MIPYMES que hay en mi país, en México. ¿Qué pasa en este país? Pues que al ser la gran mayoría, más de 4 millones de micro, pequeñas y medianas empresas y una nueva ola que nos pega en todo el mundo que se llama la empresa unipersonal, el profesionista independiente, las empresas de una sola persona, el freelance, regularmente somos la mayoría, somos casi la totalidad, pero estamos atomizados. Cuando yo digo atomizados me refiero a que estamos segregados, a que las pymes, al estar todas ellas, cada quien luchando por sus propios objetivos, difícilmente nos unimos, difícilmente trabajamos en conjunto y difícilmente encontramos alianzas estratégicas. Hablo específicamente de México. No sé si esto pase en la mayoría de los países de Latinoamérica, pero como dijo alguna vez un célebre autor, pues hay unas venas abiertas en América Latina y a veces a todos nosotros nos pasan situaciones similares. Las pymes en este país han sido un botín político. Las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal, municipal, son autoridades que utilizan a las pymes como un cliente más. Y de pronto sueltan cualquier cantidad de apoyos gubernamentales, apoyos públicos, pero que no llegan a todos, de la mejor manera. Yo creo, y desde hace mucho tiempo, estoy metido en el ámbito de las pymes desde hace 10 años, poco más de 10 años. He trabajado en pro de que éstas crezcan, de que éstas tengan una gestión estratégica. En México tenemos un vocablo muy prehispánico, le decimos a las pymes, a los negocios, le llamamos tradicionalmente changarros. Y esto funciona como algún kiosco que hay en las esquinas de la ciudad, como algunos pequeños negocios de una persona que salen a su puerta y venden comida y venden artículos menores. Y entonces el sueño también en México a veces es tener un changarro, algo que le permita autoemplearse y tener un poco de ingresos para sus familias. Yo hace 10 años busco que los changarros, que las empresas pymes, que las micro, pequeñas y medianas empresas tengan gestión estratégica de negocios. Es decir, que busquen cumplir con los principios básicos de administración, con los principios de la calidad, con la administración funcional y la administración por procesos, que logren llevar adelante la correcta administración o gestión de recursos. Estoy convencido, además de este libro de Creer, Crear y Croar, que además es originado a partir de un poema de Oliverio Girondo, argentino, donde dice: volver a ver reverdecer la fe de creer en crear y croar. En algún momento lo que buscamos siempre ha sido que las empresas crezcan, se desarrollen. Yo quiero contarles de mi país que aquí hay alrededor de 4.057.000 micro, pequeñas y medianas empresas. Es el 99.8%. Los grandes corporativos o las empresas que se consideran grandes son básicamente el 0.02% o el 0.02% de las empresas en México. La mayoría de las pymes en México, como es la dinámica de muchas partes del mundo, pero en México específicamente, es que solamente el 11% de las empresas son del sector manufacturero o el sector industrial. Es decir, el sector que más aporta al Producto Interno Bruto solamente se cuenta por 1 de cada 10 empresas en este país. Sin embargo, ese 11% genera el 9% del Producto Interno Bruto. ¿De qué se trata? Se trata de que en números concretos, 1 de cada 10 empresas en México,
participa con la mitad de la producción de riqueza de este país. Y si de ahí nos vamos a la escala que generan las pymes, pues vamos a darnos cuenta que si bien son muy importantes, también han sido dejadas de lado. La situación en la cual yo planteo un factor de unidad, cumpliendo con uno de los principios de Henry Fayol, que es el del espíritu de equipo, es que todos los que trabajamos en las pymes, por y para las pymes, estemos unidos, estemos pensando en el futuro, pero en un futuro en el cual a todos nos vaya bien. Es un sueño utópico, es un sueño difícil de alcanzar. Sin embargo, hemos ido creando condiciones para que esto suceda, generando todo tipo de acuerdos, de alianzas con otras pymes, con otros colaboradores. Me muevo basado en un principio personal, que mis contactos son sus contactos. Yo estoy aquí ahora por un buen contacto, por un extraordinario amigo, mi hermano argentino, Carlos Balda. Y en ese momento, mis contactos son contactos como los contactos de él suelen ser los míos. En México tenemos a nivel federal, a nivel nacional, una ley que fue promulgada hace 20 años, una ley en la cual se establecen todos los principios, todos los preceptos para promover el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. Su nombre es así, Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Reitero, fue promulgada hace 20 años. Ustedes en este momento que hay el Instituto Nacional del Emprendedor. Y tiene un moño negro que se usa en señal de luto porque cuando cambia el gobierno en el año 2018, hace casi un par de años, fue en diciembre del 2018, el nuevo gobierno decide que el INADEM, como muchos otros organismos, pues suelen ser un gasto enorme para la promoción de la micro, pequeña y mediana empresa a cambio de los resultados que ofrece. Mucha gente en este país ha estado en contra de la desaparición del INADEM, del Instituto Nacional del Emprendedor, que a su vez desarrollaba eventos de este tipo. La Semana Nacional PYME, la semana que procuró y que derivó en la Semana Nacional del Emprendedor, eventos de gran impacto que decían también, no sé si esto es cierto, y lo digo tal cual, pero se decía que era un evento único en su tipo a nivel mundial. Durante una semana se daban miles, y no estoy exagerando, miles de conferencias presenciales y virtuales en el Centro Banamex, el centro de exposiciones que también se dice es el más de mayores dimensiones que hay. El Centro Nacional del Emprendedor. En el Centro Banamex, lo que había, me parece que hay por ahí alguien que ha abierto el altavoz. Listo. Yo les quiero contar, por ejemplo, que en el año 2008 hay un teléfono, me parece que es Wave, algo así. Si lo pudieran. A ver, por favor, pueden silenciar todos los micrófonos. Wave 07, los que lo tengan abiertos. Efraín, por favor, les rogamos que cierren los micrófonos, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Continuamos con mucho gusto. Les comentaba, en México, además de que existe una ley federal, existía también el Instituto Nacional del Emprendedor. Esto deriva en estos eventos a nivel nacional, que son la Semana Nacional PYME y la Semana Nacional del Emprendedor. Eventos que desafortunadamente ya no existen más, ya no en esa calidad. Justo fue que en el año 2008 asistí como profesor universitario con un grupo de alumnos. Están haciendo cualquier cosa. Y entonces,
Ahí te digo. Bien. Entonces, yo asisto en el año 2008 con mis alumnos de la universidad a presenciar conferencias, charlas de este tipo. Y en algún momento soñé y pensé y les dije a mis alumnos, yo el próximo año voy a estar aquí impartiendo una charla. Mis alumnos fueron incrédulos porque yo era solamente un profesor universitario a sus ojos. Tuve la fortuna de conocer personas organizadoras, de meterme, de buscar las alianzas propicias. Y desde el año 2009 hasta el año 2018 siempre estuve impartiendo conferencias, asesorando pymes y llegar a programas de televisión y sobre todo siendo más conocido. Tal es así que el año pasado estuve con ustedes en Buenos Aires llevando para adelante un sueño. Cuando yo pienso en la utopía en la cual todas las pymes del mundo, las pymes de Latinoamérica, pueden estar bajo la misma óptica o pensar hacia en objetivos comunes. Por supuesto que es una utopía, pero decía un colega, un escritor latinoamericano, que las utopías permiten seguir avanzando. Es por eso que hoy estamos aquí juntos, que están personas de diferentes países, personalidades, todos ellos de las pymes. Hablando de COVID y hablando de mi país, el Consejo, la Confederación Patronal de México, que es un organismo empresarial de primer nivel, muy orientado a los patrones, a los dueños del capital, a los dueños de la empresa. En sus estimaciones dicen que más del 43%, aproximadamente, más del 43% en todo el país estará en problemas severos y se verán afectados económicamente por el COVID-19, por el coronavirus. En México se dejó de vender, se dejó de tener ingresos, se paralizó la economía. Aún ahora mismo estamos en una crisis, en una época crítica. La contracción económica, se habla, las estimaciones más optimistas, del 10%, de la economía en una contracción económica que a muchos de nosotros nos tiene afectados. No hay una cultura de planeación regularmente y tampoco de previsión. Y esto es lo que hace que muchas de las pymes vivan al día y por lo tanto vean comprometido con una crisis como esta cualquier cantidad de herramientas de gestión o de objetivos comunes. Sin embargo, la crisis en México, como en todo el mundo, llega un momento en el cual se da la llamada economía colaborativa, la economía de todos, la economía del bien común. La economía colaborativa es un modelo de negocio, un modelo económico que desde mi punto de vista es el nuevo modelo en el cual se mueve el mundo. Empresas del transporte, de alojamiento, de bienes, del dinero, empresas del espacio público, de los servicios, son ahora mismo empresas en las cuales no hay fronteras, en las cuales se requiere de la participación de todos para que ellas vayan para adelante. Y la mayoría de las empresas íconos, las empresas muestra de la economía colaborativa, son empresas que alguna vez fueron pymes, que alguna vez fueron micro, pequeña y mediana empresa. Empresas de este tipo: PayPal, Zoom, por la cual estamos ahora mismo, Amazon, Netflix, Airbnb, Uber, WhatsApp, Booking, Spotify, Mercado Libre o Google para pymes, que volteé a ver en un brazo muy interesante cómo ahora se puede trabajar desde estas aplicaciones para todas las empresas. Todas estas empresas son de varias partes del mundo, de diferentes partes del mundo, y para su funcionamiento requieren la participación de todos. Es por eso que se llama economía colaborativa o economía del bien común o economía circular o muchos otros conceptos que todavía están en estudio, y es por eso que muchos autores aún lo estamos entendiendo. La economía colaborativa también tiene un severo, una relación muy estrecha con las nuevas generaciones, con las generaciones que en el mundo hemos llamado tanto millennials como generación Z o centennials. Son otro tipo de ver el mundo, otro tipo de generar valor, otro tipo de generar cadenas de valor, cadenas productivas y otro tipo de relaciones que hay entre los participantes de la misma. La economía colaborativa llega un momento en el cual hay un tendedero en las redes sociales, en la cual la mayoría de nosotros estamos brutalmente expuestos, para bien y para mal. En la economía colaborativa todo se sabe, todos podemos vernos. Yo en este momento subí ya fotos de ustedes y mías a Facebook y a Instagram.
nos comunicamos por WhatsApp y estamos por Zoom. La economía colaborativa muestra el aquí y el ahora y no hay fronteras. Entonces, como se dice en muchas partes del mundo, la crisis va a ser una época de oportunidades, donde mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Es entonces que las pymes, solamente aquellas que tengan una cultura de emprendimiento, una cultura de mejora continua, de pensamiento estratégico y sobre todo de alianzas, de aliados, donde haya esfuerzos compartidos y beneficios colectivos, es ahí donde podemos atrevernos, porque esto no es sencillo. Hay que atrevernos y comenzar a trabajar en conjunto, mirar a otros lados y generar economías de escala y economías colaborativas que a todos nos generen beneficios. Yo estoy por terminar este primer conversatorio, por supuesto, abierto a todas las preguntas y a todas las ideas que ustedes me puedan dar. Tengo entendido que estamos casi sobre el tiempo que me fue asignado. Y yo les quiero decir para todas las pymes latinoamericanas, lo pienso ahora para las mexicanas en primera instancia. Decía Frida Kahlo, una mujer mexicana que se conoce en muchas partes del mundo, pinto autorretratos porque soy lo único que conozco. Yo les puedo decir que esto es lo que yo pienso y lo que yo trabajo en las pymes mexicanas. Hay que ser disruptivos, divergentes, atreverse, regresar a esas preguntas cuando te cuestionan y te dicen, ¿y tú por qué? Y tú puedes decir, ¿y tú por qué no? Acá en México son apenas las 8:30 de la mañana, es sábado, es un día de asueto, puede haber mucha gente en este momento que esté terminando la fiesta a pesar de que esté en confinamiento, pero estamos trabajando. Yo terminando esta charla voy a dar un seminario virtual para más o menos unas 15 empresas en las cuales yo generé mi propio trabajo. A partir de ventas anticipadas, a partir de medios electrónicos. Para mis nuevos seminarios que ahora doy y los cuales son mi propia fuente de ingresos como un profesional de la capacitación, utilizo la plataforma de Zoom, la plataforma de Google Meet, utilizo la plataforma de Google Classroom y generamos además en un grupo de WhatsApp otro tipo de comunicación. Tenemos que ser disruptivos, atrevernos. Yo llevo 3 meses que en mi empresa los ingresos se redujeron al 10%. Sin embargo, todos los gastos corrientes de la empresa y de mi familia han continuado al mismo nivel a partir de generar nuevos modelos de negocio, de buscar alianzas estratégicas, de atender mercados emergentes. En todo el mundo se habla de nuevos nichos de mercado, así les llamamos emergentes. Kidults, hipsters, virreyes, tribus urbanas a las cuales uno puede entender y luego atender. No todos los clientes son para nosotros, pero algunos solo serán de nosotros. Tenemos que entrar y acortar la brecha digital, adoptar esa cultura digital y no tener miedo. Tenemos que pugnar en las pymes, donde en México, por ejemplo, a pesar de que casi la totalidad está conectado mediante Internet, el 98%, solamente 4 de cada 10 generan negocios a partir de Internet y solamente 10% son completamente relacionadas con Internet. Hay que afianzar la cultura digital, hay que tener pensamiento global y de largo plazo. Tengo hoy la fortuna de estar comunicado con hermanos latinoamericanos a través de este importante evento. Yo les puedo decir que esto para mí significa el mercado, el pensamiento global, el pensamiento de largo plazo, porque hoy aquí les puedo decir que algún día, por supuesto que estaré tanto en Uruguay como en Perú y regresaré a mi querida Argentina. ¿Por qué? Porque así tiene uno que ponerse objetivos y las pymes no son pequeñas. Lo dice mi buen amigo Juan Carlos Valda a través de su blog Grandes Pymes y todo su trabajo. Son empresas grandiosas que tienen que estar unidas. Es momento entonces de generar y fortalecer alianzas estratégicas con una filosofía que también es parte importante de la responsabilidad empresarial, y es la filosofía de ganar-ganar. En todo el mundo se habla con cierto desdén de Latinoamérica y creo que es momento de demostrar que estamos juntos y que ninguno de nosotros es más fuerte como todos nosotros. Por lo tanto, la filosofía ganar-ganar valida también esa sentencia que a mí particularmente no me gusta, que dicen que en Oriente, en la parte oriente del mundo, la gente va a sus templos a ofrecer. Y en Latinoamérica vamos, específicamente los mexicanos, a nuestros templos a pedir. Es momento hoy de ofrecer para poder recibir.
de tener una filosofía de ganar, ganar, en la cual a todos nos vaya bien. Sé que vienen charlas, disertaciones muy interesantes con expertos de diferentes países, charlas que se orientan más a habilidades duras, habilidades técnicas. Quise aprovechar esta primera oportunidad para invitarlos, para pensar que solo entre todos lo podemos todo. En Facebook he creado un grupo llamado Comunidad Croadora, a la cual son ustedes todos invitados. En este momento somos 5,000 participantes activos. Deriva de mi libro Creer, Crear y Croar. Las personas que pertenecen a la comunidad croadora somos emprendedores, somos empresarios pyme y somos de varias partes del mundo. Somos personas con pensamiento global y de largo plazo, con pensamiento estratégico. Los invito, porque aquí, en esta comunidad, lo que logramos es tener una idea de esfuerzos compartidos y de beneficios colectivos, donde buscamos, si ustedes quieren, poder difundir lo que ustedes hacen en sus labores de consultoría. De pronto por ahí podemos compartir disertaciones, charlas. Yo puedo acercarlos a organismos empresariales mexicanos con audiencia mexicana y de otra parte del mundo, también de Estados Unidos. Podemos de pronto utilizar la tecnología y entrevistarles y tener una comunicación en la cual podamos juntos dar a conocer nuestros productos y nuestros servicios. Es momento, amigas y amigos, hermanos latinoamericanos, de generar unidad, de como primera instancia mantener una actitud de unión, de espíritu de equipo y de economía colaborativa. Creo que si logramos hacer esto, seremos por mucho tiempo los mejores y los grandes campeones del mundo. A mí, desde México, les puedo decir que nos anima una intención de hermandad y de ideas en las cuales las pymes tenemos que lograr esta apuesta y que justamente es el eslogan de la comunidad croadora. Solo entre todos lo podemos todo. Muchas gracias. Ha sido un honor estar con ustedes y tener el favor de su atención. Muchas gracias. No, le agradecemos muchísimo, licenciado. Y yo quería hacerle una última pregunta, porque todavía quedarían 5 minutitos. Digamos, ¿qué fue lo que lo impulsó a escribir esta breve guía para emprendedores? ¿Qué es lo que notó usted en falta para escribir este libro, Creer, Crear y Croar? ¿Qué fue lo que le gustó? Con mucho gusto, Lidia Beatriz Castelar. Como les dije en un principio y sin un ánimo de hacerse pequeño, mis padres son oaxaqueños de un estado de México muy pobre. Yo crecí en un barrio, como hay muchos en Latinoamérica, en un barrio también popular, el barrio de Nesa, para los futboleros. Aquí había un equipo llamado Toros Nesa, donde jugaron varios uruguayos, varios argentinos. Yo les puedo decir que siempre he pensado que tenemos que tener un espíritu de ir para adelante, lo que los autores de nuestras materias le llaman mejora continua. Todos tenemos el espíritu de soñar y a América Latina se le ha dicho que puede crecer. Siempre nos han visto con un ánimo de venir de abajo, de ser pequeños. Sin embargo, considero que tenemos la posibilidad de creer, de lograr nuestros sueños. Creer es muy fácil, pero viene lo más difícil, que es crear. Y crear se requiere planeación estratégica, gestión de recursos, se requiere trabajar por funciones y por procesos. Eso es crear. Y después de ello, una vez que has creado, tienes la imperiosa obligación de croar, de dar a conocer, de compartir, de no limitarte a ciertas fronteras, de atreverte y de generar alianzas. Eso es Creer, Crear y Croar. Es un libro, es una obra en la cual se hablan de principios de gestión estratégica, desde Henry Fayol a Peter Drucker o Drucker, como le llamamos algunos, de normas de calidad. Yo comencé siendo asesor de micro, pequeña y mediana empresa, pero desde hace algunos años soy asesor de grandes corporativos mexicanos como Mexichem, que está en 128 países, como Grupo FEMSA, que también está en varios países, que es el embotellador de Coca-Cola, como la Comisión Federal de Electricidad, que es la empresa nacional de energía eléctrica,
y yo soy de entrada un producto de mi producto. Yo busco llegar hacia adelante y no me pongo límites. ¿Por qué? Porque hay que tener un pensamiento disruptivo y dejar de pensar que las pymes son un botín clientelar, somos una minoría, somos en realidad la mayoría de las empresas en el mundo, las pymes. Por lo tanto, tenemos que tener grandes sueños y alcanzarlos, trabajar para ellos. Y una de las herramientas que creo son las más prudentes y las más humanas es ese espíritu de comunidad, ese espíritu en el cual nos podamos ayudar y podamos llegar para adelante juntos. Es en sí mismo un pensamiento un tanto romántico, pero en la práctica les aseguro que de no ser por ello, no estaría hablando frente a ustedes desde México, con toda esta gran cantidad de expertos que tengo frente a mí en esta pantalla. Por lo tanto, esto es para mí creer, crear y croar, y sigo pensando y los invito a sumarse a la comunidad croadora y a tener participantes de más países y lograr que podamos exportar, generar otro tipo de capitales, otro tipo de aprendizaje común y de beneficio para todos. La apuesta siempre va a ser, hay que tener esfuerzos compartidos y beneficios colectivos. Bueno, muchísimas gracias, realmente brillante su explicación, su disertación, así que le damos realmente un agradecimiento muy grande el haber participado. Así que, bueno, sí, le damos un aplauso virtual, realmente, un aplauso virtual. Bueno, muchísimas gracias, Neftalí, y esperemos que pronto pueda viajar a Argentina para tener un encuentro con todos nosotros, pero que sea presencial, como lo fue en el Congreso de las Pymes del mes de agosto que se hizo en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y que nos dejó a todos movilizados, realmente. Muchas gracias. Gracias, gracias. Un abrazo desde México. Bueno, gracias, gracias. Bueno, ahora vamos a dar paso a la doctora Laura Martorano, que es contadora pública nacional y licenciada en Administración, egresada de la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en Finanzas en la Universidad Torcuato Di Tella, es CEO de Finance y Visión, consultora especialista en finanzas y due diligence, miembro de la Comisión de Finanzas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA. Y el título de su exposición va a ser Financiamiento interno y externo, instrumentos de cobertura pymes. Buenos días, Laura, muchas gracias por participar. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan? ¿Sí, sí? Ahora sí. Bárbaro. Muy bien, Bueno, bueno, muchas gracias por la invitación al Instituto Privado. Muchas gracias a los participantes. En esta oportunidad les voy a traer una breve exposición de los que son los instrumentos que hay en el mercado nacional argentino, como también por ahí a nivel internacional, para lo que es la cobertura de los riesgos que pueden llegar a tener ciertas pymes en los mercados. Les voy a compartir unos slides, denme un segundo. Bien. Bueno. ¿Dónde estamos hoy? Gran pregunta, ¿no? Creo para todas las pymes. Hoy nos encontramos en un contexto mundial de profunda recesión, más que la que fue en el 2008 con la crisis que generó el Banco de Lehman Brothers. Esto ya escapa por ahí a las economías regionales, nacionales, mundiales, porque está generado por una pandemia, por una crisis que ningún mercado y ningún país creo que estaba preparado a tener. Esto que generó para todos nosotros una reducción significativa del volumen de ventas para las pymes, grandes, pequeñas y también para lo que es la economía personal de cada uno de nosotros. Situación que no pudo controlarse para lo que es los costos fijos, porque nosotros seguimos, sin embargo, pagando
alquileres, pagando servicios, pagando sueldos de empleados. Eso no hubo forma de sacarnos reduciéndolo. ¿Qué genera en todas las personas? Un endeudamiento. Yo nombro como un endeudamiento post cierre porque va a suceder que muchas pymes se van a endeudar para poder mantener su estructura de capital de trabajo y van lamentablemente a quebrar y van a seguir teniendo la deuda porque, bueno, los bancos no se los van a perdonar. Posiblemente haya una pérdida de capital de trabajo porque uno pone mucho esfuerzo, mucha inversión en ciertos emprendimientos que no se va a poder recuperar, más allá de la crisis personal que puede generar, de una frustración, toda una sensación de angustia por el emprendimiento que con tanto entusiasmo se implementó hace un tiempo, se ve totalmente perdido por una crisis o algo externo a nosotros mismos. Pero bueno, todavía tenemos tiempo de cambiar, esperamos que esto termine pronto y podemos mirar hacia adentro y ver cómo podemos nosotros cubrirnos o financiarnos internamente. También podemos mirar hacia afuera cuando a nosotros no nos alcanza el dinero que ya tenemos y hay ciertos instrumentos de cobertura para que no perdamos lo que llamaríamos el valor de nuestra empresa. Si miramos hacia afuera, estos son un poco los datos reales en Argentina, muy rápido los miramos. Estos datos había casi 50.000 contagiados, 14.000 recuperados, casi 1.200 fallecidos. Llevamos 96 días de cuarentena, una de las cuarentenas más largas en todo el mundo, y esto generó unos grandes efectos en la economía de Argentina. Tenemos casi un 20% de caída de la industria en mayo, una pérdida de 5 puntos porcentuales en el PBI, un déficit fiscal que ya no entra por la cantidad de ceros, más de 3.6 millones de dólares, y también algo alertador que 9 de cada 10 personas en Argentina tuvo que recibir algún tipo de ayuda estatal para subsistir, sea a través de planes que generó el gobierno para pagar parte de su sueldo, planes sociales de mantención, planes sociales de acceso a canastas alimentarias, que bueno, esto generó obviamente una gran emisión monetaria que vamos a ver los efectos de la inflación en unos meses. Como saben muchos, en Argentina el dólar está casi controlado, no se puede comprar más de $200 por persona por mes, y hay un impuesto del 30% sobre el valor de la moneda en pizarra, llamado impuesto país, que genera que en definitiva sea una devaluación encubierta de un 30%. Cuando esto termine, realmente no sé cuánto va a ser eso. Con respecto a las pymes, en Argentina hay más de 600.000 pymes que proveen el 70% del empleo formal en Argentina, lo que significa que son un gran riesgo que se cierren, porque van a generar mucho caudal de desocupación. Mismo ahora ya hay 61.000 pymes en posición de cierre y 263.000 puestos de trabajo en riesgo. Entonces es momento ya y de manera inmediata de tomar acciones para que esto no siga incrementándose. Si miro qué acciones puedo tomar de mi empresa para afuera, existen algunas posibilidades de cubrir el déficit de caja. ¿Qué me refiero a déficit de caja? A que tengo menos ventas y mismos gastos de estructura. Gastos de estructura, ¿qué son? Son el alquiler, los sueldos, servicios, luz, gas, teléfono, internet, la parte impositiva, que hay ciertos conceptos que son fijos, que no varían en base a la facturación, y todo esto hay que buscarle alguna forma de llevarlo adelante. Por lo menos en Argentina hay 5 opciones que el gobierno destinó para paliar esto. Una de ellas, y la más importante, es el conocido ATP, o es Asistencia al Trabajo y la Producción, en donde el gobierno
a través de una aplicación en la FIP, que es el organismo de recaudación fiscal a nivel nacional, ingresas y solicitas esta ayuda económica para pagarte la mitad del sueldo de cada uno de los empleados. Hasta ahora lo han recibido el 80% de las empresas, de las cuales el 90% son pymes, y son las que más han solicitado este subsidio. Sí hay una realidad que muchas pymes tienen trabajo, empleados en negro, y no pueden acceder a este beneficio. Entonces presentan la misma situación de que tienen esos gastos fijos con los empleados, pero no pueden acceder al financiamiento a través del ATP porque no tienen datos activos de los empleados. Entonces tienen que recurrir a otras posibilidades de financiamiento como la que le sigue, que es el crédito, yo le pongo crédito 24% porque es la tasa, que dan todos los bancos a nivel nacional, que te piden una garantía de una sociedad de garantía recíproca, que en este momento solamente lo pueden hacer con FOGAR, que es una sociedad estatal. Este tipo de financiamiento, como les decía, está al 24%, que es una tasa por debajo de lo que es el mercado. El mercado en general está entre el 30 y el 35, o sea, casi 10 puntos porcentuales menos, que permite tener capacidad de caja para poder hacer frente a los gastos que tiene la compañía. Por ejemplo, pago de nómina, pago de proveedores, es de libre destino. El banco no te pregunta en qué lo vas a gastar y en qué lo vas a implementar. Solamente la condición es de que no podés comprar dólares con ese dinero que te dan. Tiene un periodo de gracia de 3 meses por ahora y te piden una sola condición, es que a nivel crediticio bancario estés, digamos, en números verdes, no tengas deudas con otros organismos o con el mismo banco, y un certificado PYME que se saca a través de la página de la FIP, muy sencillo. Al día siguiente ya está otorgado el certificado, es más que nada un trámite administrativo. Como les decía, el destino puede ser pago a proveedores, sueldos, gastos de estructura en general. Hay un crédito muy interesante, más que nada para lo que es de acá al futuro, que es el crédito teletrabajo. Los bancos hoy están dando hasta 3 millones de pesos, también a una tasa nominal anual del 24%, para inversiones de capital o inversiones de estructura de teletrabajo. Comprar computadoras, hacer una mejor instalación de los cableados de fibra óptica, teléfonos de modo inteligente, celulares, smartphones para todos los empleados. El objetivo es de que la empresa provea a sus empleados de todas las herramientas que necesitan para poder hacer el teletrabajo. 3 millones de pesos es una buena suma, es bastante, a una tasa subsidiaria. Al sistema alemán, sistema de amortización alemán, que como todos sabemos es un poquito más económico que el que usan los bancos, que es el francés, y la única garantía que piden también es el certificado y una actitud crediticia en números verdes, ¿sí? No estar, digamos, con deuda con ningún organismo que haya prestado dinero. Dentro de estos dos opciones de créditos, hay posibilidades de sacarlos tanto en bancos nacionales o estatales, como también en bancos privados. No hay, digamos, limitación y todos los bancos lo tienen que ofrecer y acceder. También hay otra opción que es el Decreto Nacional 332/20, que es conocido por todos como crédito de tasa cero. Este es para pymes, pero no pymes como personas jurídicas constituidas, sino como personas físicas, aquellos monotributistas, aquellos autónomos que son los responsables inscritos en el IVA. Estos son créditos preaprobados que uno cuando ingresa en la página de la FIP ya figura el monto que te van a dar, con un monto máximo de hasta 150.000 pesos. Te lo pagan en 3 cuotas
te obligan a través de esas cuotas que te pagan a pagar de manera obligatoria la carga tributaria del mes, o sea que se descuentan de manera automática el valor del monotributo o el valor de autónomos, y la forma de devolución es de acá a 6 meses, o sea, con un periodo de gracia de 6 meses, y se devuelve en 12 meses. No tiene tasa, eso es lo positivo, o sea, entonces en un país con inflación como el que hay en Argentina, que te presten 150.000 pesos y lo terminas de devolver en 18 meses, es una herramienta bastante positiva. Esto ahora, fin de julio, por lo menos lo extendieron un mes más, hasta fin de julio se puede gestionar a través de la página de la AFIP, y tenés que ir a un banco y te lo otorgan. Lo malo de todo esto es que el préstamo te lo otorgan en una tarjeta de crédito. ¿Qué significa? Yo no voy a tener la plata en efectivo, lo voy a poder usar a través de pagos en tarjeta de crédito, entonces no es de libre disponibilidad, en definitiva, termina siendo para consumo. Pero bueno, como digo yo, peor es que no te den nada. La última opción, bastante interesante que hay en el mercado financiero, es los créditos de capital de trabajo. También son créditos garantizados por FOGAR, por la Sociedad de Garantía Recíproca, y te dan hasta una nómina salarial mensual. Está bueno para ahora que viene el salario complementario para acceder a este tipo de préstamos, y también se devuelve a 12 meses en una tasa del 24% anual. Entonces, estas son las herramientas que yo puedo acceder como pyme mirando hacia afuera. Pero si soy un poco reacio, conservador, a querer mirar hacia afuera, puedo mirar hacia adentro. Me refiero a ver qué puedo hacer desde adentro de mi empresa para no tener que endeudarme y poder pagar mis compromisos fijos. Yo lo llamo que este periodo es una economía de guerra. ¿Qué sucede en una economía de guerra? Según mis abuelos, que se gasta lo menos posible y se tiene que hacer rendir todos los ingresos que haya. La mejor forma de poder planificar algo, o sea, siempre hay que hacer un planning, siempre hay que hacer un cash flow, lo que sería un estado de situación financiera de mis ingresos y mis egresos, y proyectarlo de acá a 8 meses. Porque yo hoy necesito tener previsibilidad y saber dónde voy a estar acá a 8 meses. Y si todavía estoy a tiempo de cambiar algo de eso que me puede llegar a suceder de manera negativa. Sé que es difícil, sé que en Argentina es mucho más complicado por todas las vaivenes e inestabilidades económicas y financieras que hay, pero tenemos que hacer el esfuerzo de tratar de proyectarnos para saber dónde vamos a estar. Hay ciertas opciones que se pueden implementar para este nuevo escenario en el cual tenemos menos ingresos y más gastos fijos. O sea, más gastos fijos me refiero a que los gastos se mantienen. Hay algunos que no los voy a poder reducir. Esta situación es angustiante. ¿Y qué pasa? Vas a empezar a tener un déficit de la balanza financiera. Vas a tener menos ingresos, los mismos gastos, te vas a empezar a comer los ahorros y en algún momento vas a pasar a números rojos, al descubierto del banco, a no poder pagar la tarjeta de crédito en su totalidad, a empezar a deberle a los proveedores, a empezar a pagar a los empleados en cuotas y empezar a deber esas cuotas. Entonces empieza en la cabeza del pequeño emprendedor, el dueño de una pyme, a verse ahogado y a hacer un endeudamiento desesperado, ir a las casas usureras, vender cheques, a casas irrisorias, y empezás a hacer como algo así como un manotazo de ahogado, a ver qué puedo hacer, y perdés el foco que no tenés que perder, que es el de no desesperarte, porque si te desesperás es cuando se generan las malas decisiones. Las malas decisiones generan quiebra, definitivamente. ¿Qué opciones tenemos a manera de ingresos?
son cosas que algunas las podemos manejar más que otras. Por ejemplo, si nosotros tenemos cheques que nos dieron los clientes de acá 60, 90, 80 días, esos cheques yo los puedo vender en el banco o en algunas casas de cambio. Pero obviamente tiene una tasa de descuento, por ejemplo en los bancos es un 33%, pero si yo no puedo acceder a los créditos blandos del 24, prefiero vender cheques que sacar un préstamo personal que las tasas están al 42. Entonces ahí tuvo un cierto valor de ahorro. Otra opción que es viable que los bancos ofrecen es la venta de cuentas por cobrar. ¿Qué significa esto? Yo trabajo con el Santander y tengo 50 millones de pesos por cobrar de un cliente, pongámosle X. Y ese cliente X también tiene cuenta en el Banco Santander. Yo le vendo esa cobranza, se la vendo al banco. Y el banco se cobra la facturación que yo hice con el cliente. ¿Qué es lo positivo de esto? La tasa es la misma que la de descuento de valores y no corro riesgo de que el cliente no me pague, porque yo ya cobré. Después es una cuestión que el banco se arregle con mi cliente cuándo va a recibir el dinero. Me saco el problema de encima de que mi cliente no pueda después pagarme lo que me debe. Yo lo veo muy positivo esto, más que nada en un contexto de tanta crisis, de que hoy por ahí la empresa, tu cliente tiene plata y dentro de 2 meses no lo tiene, y vos te quedaste con una deuda que va a quiebra, que va a la justicia, que entras como acreedor quirografario, y vayas a saber si la cobrás, porque seguramente tenés otros acreedores con mayor monto o privilegiados, y vos terminás a veces no pudiendo ni siquiera cobrarla. Adelanto de ventas financiadas, esto me refiero a las pymes que trabajan con tarjetas de crédito. Hay una posibilidad de pedir a Visa, Master, Amex, que te adelanten la venta financiada. También una posibilidad, esto ya es netamente de gestión, el tema de hacer que tu DSO, que son tus cuentas por cobrar, sea mayor a tus días de tus ventas por pagar. ¿Sí? Son índices que se trabajan de manera interna en las empresas, que tengas que hacer que siempre que vos cobres antes de lo que vendas, en días. Entonces eso te da una posición de caja, que por ahí son 7 días, pero esos 7 días, en vez de tener la plata inmovilizada, la pones en alguna inversión de corto plazo, que te genera algún interés, algún rédito, que con ese rédito puedes pagar otra cosa. Es todo gestión interna de la parte financiera de la compañía. Algo más comercial son las campañas de descuento por pronto pago, lo que se refiere por ahí cuando uno va a un negocio y te dicen te hago un descuento si pagas en efectivo. Bueno, más que nada me refería a ese tipo de posibilidades de autofinanciarse en vez de pagar con tarjeta de crédito y tener que cobrar dentro de 90 días. Prefiero perder un poco de dinero y cobrar hoy y así poder cancelar mis compromisos sin necesidad de tener que financiarme en el mercado por afuera. Cuanto a los egresos, esto ya es casi todo de gestión comercial, refinanciarme con las deudas con los proveedores. Hoy en día los proveedores, si tenés una deuda muy grande, acceden a hacer un refinanciamiento. También puede ser algún tipo de quita, ¿sí? Quita, descuentos, periodos de gracia. Todo esto siempre se va a basar en tu posibilidad o en tu capacidad de negociación con tu proveedor. Si vos para tu proveedor sos un cliente grande, vas a tener muchas más fuerzas y herramientas de financiación que si sos un cliente pequeño. En algunos casos puede ser aplicable, en otros no, pero bueno, es una herramienta que hay que tener en la cabeza que puede ser viable. Hay actualmente moratorias, por lo menos en Argentina, con los organismos fiscales que te hacen quita de intereses, te hacen la tasa de intereses subsidiaria, lo que genera de que a veces te es más económico financiarte con el fisco, poniendo tus deudas previsionales o tus deudas impositivas en un plan de pago a 120 cuotas,
que deberle a un proveedor, que deberle a un banco, que deberle a un empleado. Eso siempre hay que, en el momento, hay que sentarse y ver los pros y los contras de cada una de las opciones. Algo mucho más difícil, por lo menos en cuanto a la estructura que puede tener una pyme, la cantidad de empleados y bueno, en Argentina los sindicatos son muy pesados en cuanto a su poder de negociación, es el tema de la reducción de los salarios. Actualmente hay en base a la ley de contrato de trabajo, hay una posibilidad de reducir los salarios al 70%, pero si se los puede encuadrar dentro de un artículo de la ley, que es el 223, que permite que vos reduzcas los salarios porque tu actividad no está permitida dentro de lo que es la cuarentena. Entonces, si tu actividad no está permitida en la cuarentena, vos tenés un caso de fuerza mayor, esa situación lo tenés que plasmar en un contrato que se llama un acuerdo, lo tenés que homologar en el Ministerio de Trabajo y eso te habilita a vos reducir los salarios. No siempre se da o muchas veces sucede de que tu actividad no está encuadrada dentro de esas posibilidades de reducción, entonces terminás teniendo que guiarte por las otras posibilidades de financiamiento. Hay algunas formas de cobertura para lo que son los riesgos de la exposición de la inflación y del dólar. Argentina, bueno, como todos saben, es un país con mucha inflación, situación que por ahí no pasaba tanto en Chile, en Perú, en Brasil, en México, pero bueno, por ahí hoy no, pero mañana sí. Entonces está bueno tenerlo presente, el tema de qué instrumentos actualmente se puede hacer, se puede contratar. La contadora, me había olvidado que hoy daba una charla y justo me acordé justo. Bueno, creo que hay alguien que tiene abierto el micrófono. Con respecto, bueno, a los instrumentos de cobertura con relación a los dólares. ¿Qué se puede contratar en Argentina? Contratos futuros de dólares, o conocidos también como forward. Estos contratos, que son todos en pesos, no significa que me van a dar dólares cuando termina el periodo del contrato. Significa que si yo tengo una deuda en dólares, voy a poder estar cubierta con el contrato que generé con el banco, ¿sí? Se compra por banco, se compra por Roflex. Roflex hoy en día es la entidad más grande que hay para este tipo de operaciones, pero es un instrumento, quiero que quede claro, que no es que te van a dar del dólar billete dentro de 3 meses, 6, 9, sino de que vos te estás cubriendo tu deuda que tenés en dólares. ¿Por qué? Porque yo digo que dentro de 9 meses quiero que me paguen o quiero decir voy a comprar $500 a 90. Entonces, yo ya cerré ese contrato. Si el dólar está más alto, yo ya me cubrí. No voy a tener que comprar a 95, 100 o lo que esté en el mercado. Voy a terminar teniendo los dólares a 90. Sí, obviamente, si el dólar está por debajo de lo que figura en mi contrato de futuro, bueno, ahí sí perdí dinero, pero bueno, en un país con inflación, con emisión monetaria constante, creo que hoy en día es muy difícil que eso suceda. Es verdad que hay un factor que hoy afecta mucho a este tipo de contratos, que es el tema del estancamiento del tipo de cambio por controles que genera el Banco Central relacionados por decisiones del Poder Ejecutivo, que es esta restricción a la compra de los dólares, esta restricción de ir al dólar MEP, dólar bolsa, que ahora lo voy a explicar, que hace que el dólar esté estancado el tipo de cambio, pero no significa que el dólar oficial de hoy sea el dólar real en el mercado. Si ustedes van a las pizarras del dólar bolsa, del dólar MEP, del dólar blue, están por encima de los 100, 120 pesos.
Entonces, si ustedes quieren pensar cuál es mi dólar oficial en Argentina, ese es el dólar oficial, no el dólar que compramos por el banco, por las home banking de los bancos. Con relación a los contratos de forward, también existen contratos que no significa solo para cubrirme con el dólar, sino también yo puedo cerrar contratos de operaciones en el futuro, operaciones de compra, operaciones de venta, ¿sí? Puede ser eso, ese tipo de contratos da al que lo firma el derecho de comprar o vender una determinada cantidad de un producto, de un activo, a un precio determinado, a un plazo determinado. Entonces eso me asegura ventas futuras a un precio, si yo tengo que ir a comprar a mi proveedor y hoy cierro que en septiembre te voy a comprar al precio de hoy, hay un poquito más, posiblemente gane por todo este contexto de inflación que hay en el país. Con relación a lo que es el dólar MEP, el dólar bolsa, hoy está un poco más restringido, pero bueno, hace un tiempo, que espero que se pueda habilitar, vos podías comprar dólares a un poquito más de lo que era el dólar oficial, no había tanta brecha, y no tenías esta restricción de los $200. Con respecto a las posibilidades a la inflación, podés generar con tus clientes contratos ajustables por ser por UVA. ¿Qué significa esto? UVA es una unidad de medida que va a la par de lo que es la variación del dólar y la variación de la inflación. Entonces, si vos hoy vendés y te van a pagar, o vendés la mercadería y generás un plan de pago para de acá, no sé, 10 cuotas, por ejemplo, vos te asegurás que esas 10 cuotas tu cliente te las pague con el valor pactado en contrato más un ajuste por UVA o por SER. Entonces a vos te asegura que no perdés capacidad de repago con el dinero que te financias al cliente. Sería algo así como una tasa de interés, pero es una tasa de interés variable y de mercado, que no es que vos la fijas en contrato. Entonces, si vos fijas una tasa en contrato y te quedaste corto, después vas a haber cambiado la plata, porque no vas a haber cubierto con el dinero que te paga tu cliente, recuperar o reponer la mercadería. Entonces, si vos haces un contrato ajustable por UVA, en cierta parte te garantizás que el dinero que te va a pagar dentro de 10 meses te va a alcanzar para recuperar el proporcional de la venta de la mercadería vendida a tu cliente. Los contratos call y put son muy parecidos a lo que recién hablé con los forwards. La única diferencia es que call es cuando vos decidís o tenés el derecho a comprar un activo a un precio pactado. Y el put es cuando vos vendés, ¿sí? Son también todos contratos a futuros, que te determinás una determinada operación que se va a hacer con determinadas condiciones de tiempo, cantidad y precio a futuro. Entonces te garantizas o te aseguras cierta cobertura al riesgo de la exposición del dinero. Cosas más sencillas son como, por ejemplo, comprar letras del Banco Central. En Argentina son los LEBACs, que te dan una cierta tasa de interés, muchas mayor a lo que es el plazo fijo, están rondando el 30% más o menos. La única, digamos, contra que tiene esto es que son inversiones a 90 días, o sea que por 90 días no puedes tocar el dinero. Fondos comunes de inversión, esto te permite tener inversiones financieras, son carteras prearmadas por los bancos, que depende de tu aversión al riesgo, es la cartera que vos podés contratar. Si tenés miedo y no querés arriesgarte, contratás por carteras más compuestas por plazo fijo, por LIBACs. Si querés contratar, si te arriesgas un poquito, contratás carteras con bonos, soberanos, bonos nacionales, provinciales, ajustables por cero, no.
si, bueno, ya no tenés ningún tipo de aversión al riesgo, compras fondos comunes que replique el Merval, o sea, lo que son la bolsa. Lo bueno de todos estos fondos comunes es que te permite el recupero en mayoría entre las 24 y las 72 horas. Entonces, si tenés algún tipo de contingencia, puedes acceder de manera rápida al dinero, o bien para aquellas inversiones que le decimos overtime, que necesitas, que por ahí tenés 5 o 10 días inmovilizado el dinero, lo utilizás, recuperaste algo de exposición a la inflación y seguís adelante. Otra opción más común, más conocida por ahí por todos, el tema de estoquearse de bienes de cambio. Esto te permite, digamos, tener la mercadería ya comprada, pero no es aplicable a todas las pymes, porque si vos vendes alimentos perecederos o con vencimiento, no podés estoquearte de acá a 10 meses, y tampoco estoquearse muchas veces significa que al proveedor hay que pagarle. Entonces, está bien, tenés la mercadería totalmente inmovilizada, que no sabes cuándo te la van a comprar y en qué condiciones, y vos por ahí ya tuviste que pagarla el 100%. Hoy en día, con todas las herramientas financieras que hay, el llenar la alacena con latas, como harían nuestros abuelos, no creo que sea viable hoy en día, o sea, redituable para una pyme que quiere subsistir. Aparte, más allá de eso, corres todo una cierta cantidad de riesgo que es relacionado a pagar alquileres de depósito, seguridad, para que no te lo roben. Hoy en día en Argentina eso puede suceder y sucede. Seguros para que la merva, que se te puede romper. Hoy en día, como les digo, hay tantas otras opciones no tan arriesgadas que pueden llegar a suceder. Entonces, Laura, bueno, ¿sí? Laura, discúlpame, ya te quedan 5 minutos y como hay algunas preguntas, bueno, no sé si vas concluyendo o realmente nos está dando un panorama excelente respecto a todo el abanico y el arco de financiación que hay posible para las pymes. Pero hay un par de preguntas, así que terminá luego. Termino que es el saludo el mañana y ya... En tiempo y hora a los siguientes expositores. Sí. Lógico. Bueno, el mañana, como les digo, sobrevivir, resistir. No hay mucho más que eso. El que resista y el que sobreviva va a poder pasar la cuarentena, la pandemia. Y bueno, acá algunas frases motivadoras. Les digo la mía solamente, que en tiempos de crisis existe el peligro y la oportunidad también. Hay que mantenerse atento a los peligros sin perder de vista las oportunidades. Ahora sí, tenemos. Bueno, fantástico, realmente impecable tu exposición. Bueno, y quería hacerte 2 preguntas que nos han llegado acá. Una es si sabés si hay alguna medida que el gobierno esté planificando como instrumento futuro de financiación. Bueno, por lo que están diciendo en Argentina, van a sacar una moratoria muy, muy positiva en cuanto a las pymes, porque se va a permitir ingresar las deudas previsionales y las deudas previsionales e impositivas, que hasta el último posibilidades que había era hasta el 11 de noviembre del año pasado, o sea, estamos hablando de hace mucho. Bueno, ahora se van a poder implementar, están hablando hasta mayo de este año. Tengo entendido que está en gestión, debe estar de salir dentro de los próximos 15, 20 días, porque no creo que tarden mucho más. Después, en cuanto a lo que es los organismos municipales o los organismos provinciales, ARBA y AGIP, están en lo que es ARBA, hay un plan de financiamiento por lo menos de hasta 3 cuotas sin interés, y después de 6 cuotas de 3 a 12 es un interés del 2%, totalmente, digamos, el que tiene ganas de pagarlo puede pagar, porque no representa interés para la pyme. Cuanto a la parte financiera, más planes o más créditos subsidiarios no creo que saquen, sí van a mantener estos que están ahora,
mismo el crédito tasa cero, en un principio era solo mayo, lo extendieron a junio y ahora lo extendieron a julio. El caso de los ATP, ya hoy está abierta la posibilidad de inscribir para lo que es junio. Sí va a haber algunas restricciones más en cuanto a quienes pueden acceder al ATP, pero está previsto que siga. Y bueno, después lo que son los pequeños bonos, eso ya es de manera individual. Claro, de todos modos creo que prorrogaron, se hizo una prórroga automática de los certificados PYME. Eso exacto. Es importante, sí. Precisamente eso, para los que no tienen que volver a presentar o solicitar, sino que se van a prorrogar de manera automática. Eso está muy bueno. Bueno, y como siguiente pregunta, acá me dicen, digamos, si vos podés más o menos sintetizar algunos tips más relevantes para que las pymes tengan en cuenta, precisamente para poder operar con alguna soltura dentro de toda esta situación que estamos viviendo, ¿no? Bien, a mí me parece que como pyme, por lo menos yo lo veo desde mi estudio, pienso siempre en esto digamos, de la economía de guerra. Lo primero que hice el 22 de marzo fue armarme un cash flow de lo que es mi posición financiera, en qué gasto habitualmente y cuál es mi porcentual o cuál es mi promedio de ingresos, porque bueno, es un estudio contable, hay meses que pagan, a veces que no pagan, bueno. En cuanto a los gastos, me fijé qué gastos podía reducir o descontar. ¿Y qué empecé a hacer? El seguro, me cambié de seguro, del auto, de la moto, unificamos los celulares en una sola compañía y nos hicieron un descuento. Cambié de plan de lo que es internet, saqué un servicio y contraté más banda ancha porque sabía que ibas a tener que estar más tiempo online, no tanto presencial con el cliente. Bueno, hice todo un pequeño ajuste que generó que yo supiera de antemano cuánto iba a tener que gastar de acá a un mes, por lo menos. Correcto. Después, bueno, con respecto a lo que son los ingresos, a veces es una situación que no es manejable, porque, o sea, yo como profesional, si mi cliente no me paga, igual le tengo que seguir liquidando los impuestos por una cuestión de ética profesional. Y si toda la vida... Eso es un problema que sufrimos todos los contadores. Exacto. Aparte, si siempre me pagó, no me puedo mandar a no hacérselo más si toda la vida me pagó. Tal cual. Sí, entonces, bueno, frente a esa situación, lo único que se me ocurrió hacer es comprarme el postnet de Mercado Pago y, bueno, aquellos clientes que tenían tarjeta de crédito me pagaran a través de ese medio electrónico y no vieran, digamos, que salir de su bolsillo el dinero. Lo principal que hay que hacer, a mi entender, es el tema de gestión de cobranzas. Por lo menos mi experiencia cuando trabajé en multinacionales y tanto de manera en el estudio, yo, si no llamo al cliente, no me viene a pagar. Seguro, claro. Y eso es el gran problema que tenemos los profesionales independientes. Claro. La verdad que muy clara tu exposición. Realmente te agradecemos muchísimo tu participación. Bueno. Y bueno, si querés podés dejar, si te parece conveniente, tu teléfono o tu mail para que se comuniquen en caso de querer hacerte algún tipo de consulta. Así que claro, te agradecemos infinitamente en nombre de todo el equipo. Y bueno, y ahora, digamos, para ser muy respetuosos con el horario y con nuestros hermanos uruguayos, vamos a dar paso ahora por Uruguay a Claudio Gustavo Orrego Núñez, que es presidente de la Asociación de Kioscos, Salones y Subagentes de Quiniela del Uruguay, expresidente de la Cámara de la Alimentación del Uruguay. Y también damos paso al contador Marcelo Ríos, los voy a presentar a los dos juntos, que es gerente general y contador de la Unión de Vendedores de Carne
desde el año 2005, tiene una amplia trayectoria también en la Cámara Nacional de Alimentación, en la Cámara Uruguaya de Fabricantes de Pastas, en la Cámara de Ferreteros y Bazaristas del Uruguay. Es gerente general de la empresa Sin Rival Sociedad Anónima y es, por supuesto, contador público egresado de la Universidad Nacional de Uruguay. Y a su vez ejerce como tesorero y contador honorario de la Fundación Amigos del Centro Hospitalario Pereira Rosell. Y el título de la charla de ellos, de su exposición, va a ser COVID-19 más supermercadismo versus PYME. Así que le damos la palabra y le agradecemos realmente su entrega y su participación. Claudio, podés desmutearte. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Bueno. Bienvenido a los dos, bienvenidos. Hola Lidia, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Muy bien, gracias. Me alegro. Buen día a todos. Gracias por esta presentación. Yo voy a hacer una breve introducción de lo que se está viviendo en Uruguay, de lo que creemos, del pasado, presente y futuro. Lo mío va a ser menos técnico y Marcelo es el que va a dar todas las pautas y la visión de los uruguayos frente a este COVID-19. Así que voy a hablar de la pandemia y voy a hablar del COVID. La pandemia para mí es el supermercadismo y el COVID es otra pandemia. Resulta que al comenzar el año, una mañana, en este país nos enteramos que hay de las dos grandes cadenas de supermercados que existen aquí, una es Disco de Botillán y la otra es la Inglesa. Una iba a absorber a la otra. Cayó como un baldazo de agua en nosotros y la verdad que nos encontramos muy perdidos, sinceramente, en una suerte de que dijimos, hasta acá vamos. Esta gente va a ser dueña del mercado, va a poner los precios, va a acceder a descuentos y compras que a nosotros nunca vamos a llegar como pymes. En definitiva, va a captar la gran mayoría del mercado y vamos a cerrar de a poco porque el consumidor iba a terminar yendo a donde le conviene más, al supermercado. En esa vorágine de idas y venidas y reuniones, cayó el COVID-19. Y el COVID-19, para que, aunque no lo puedan creer, frenó todo esto, a pesar de que ya estaba firmada una precompra, había una firma que nosotros muchos no pudimos acceder, de una firma, de una compra de tienda inglesa, Disco de Botellón, me acuerdo que fue un jueves a la mañana, se detuvo y se canceló la compra. Y ahí nosotros respiramos un poco. Y ahí empezamos a pensar qué está pasando con esta pandemia del COVID-19. Yo creo que el supermercadismo es lo que se va a quedar. Quizás el COVID-19 se vaya, gracias a Dios, ojalá, pero lo que va a quedar ahí atrás, escondido, agazapado, esperando, es el supermercadismo, que ataca, pega y quiere dominar el mercado. Acá en Uruguay creo que tiene el 40%, 36% de sus ventas es a través de los supermercados de grande superficie, ¿verdad? Y si hubiesen logrado eso, no sé qué hubiese pasado, sinceramente. Pero sentimos, la verdad, un susto grave. Pero apareció el COVID-19, frenó todo y empezamos nosotros a reinventarnos. Como dice Marcelo,
fue una nueva manera de oportunidades para las pymes, porque las pymes no existía para nadie, no éramos nombrados, y de repente el gobierno empezó a hablar de las pymes, la preocupación de las pymes, conseguir subsidios, nos pusieron en foco. La verdad que se empezó a ver el medio vaso lleno que el medio vaso vacío, y la verdad que se empezaron a conseguir nuevas estructuras de negocio, nuestros medios de compra, y creo que algunas pymes, si es verdad que aquellas que estaban prendidas de un palillo en la cuerda volaron, las que pudieron quedarse, que son casi todas, yo creo que han encontrado una nueva manera de negocio. Nosotros, la Asociación de Kioscos del Uruguay, conformamos, como dijo Lidia, la Cámara Nacional de la Alimentación, que son integradas por los panaderos, los carniceros, como decía, la fabricante de pastas, las confiterías y nosotros. Y ese barco pesado lo remuelga Marcelo Ríos. Nos lleva para todos lados, nos ayuda a pila. Él es aparte de tener todo lo que ustedes ya saben, es gerente comercial de una panificadora muy importante, y él es el que nos ha llevado para adelante para conseguir un montón de cosas, sobre todo a nivel gubernamental. Y la Asociación de Kioscos del Uruguay, felizmente, ya hace 3 o 4 años, y está Andrés Porchoy por ahí, me lo va a recordar, son 4 años, conformamos la AKTB Latam, Asociación de Kioscos, Tenderos y Bodegueros de Latinoamérica, donde la idea es la unión de todos nosotros para sortear todo tipo de problemas y encararlos. Esta AKTB Latam la integra Perú, Argentina, Ecuador, Chile, Paraguay y Uruguay. Ojalá que vengan más países, de los cuales hemos logrado reunirnos ya unas 4 o 5 veces en distintos países, y pronto va a quedar plasmada nuestra confederación legal. Yo creo que las multinacionales, y voy terminando para darle paso a Marcelo, que es lo que tiene más importante para decir, siempre han dado y dan y darán una feroz batalla, ¿verdad?, por quedarse con todo el mercado, pero a partir de ahora ha empezado una nueva realidad, ¿verdad? Para eso yo creo que es importante, o por lo menos sería un escalón más, crear el Día Internacional de las Pymes, por lo menos acá en América. Para eso debemos reivindicar esta unidad de negocios que existen, ¿verdad? Pero para eso es necesario que cada cámara empresarial y cada uno de los empresarios y emprendedores se comprometa con la causa. Nosotros aquí tenemos la Cámara Nacional, y a través de Marcelo Ríos, que es el que nos lleva, es lo que nos viene salvando. Así que ahora, en esta breve introducción, les quiero dejar en manos de Marcelo Ríos, que es él el que le va a dar un panorama más claro, más contundente, de lo que pasa aquí en Uruguay y lo que nosotros pensamos de todo esto. Marcelo. Bueno, muchas gracias, Claudio. No creo merecedor de muchas palabras que dijiste, pero bueno, te lo agradezco. No tengo nada acá, no tengo nada leído. Dale. No tengo nada, ni un papel. Te lo agradezco. Te lo digo en público, no tengo nada. Agradezco también la invitación a la organización y bueno, en realidad feliz día de la Internacional de la Pyme para todos. La idea es contar un poco la realidad nuestra, que es una realidad bastante anormal a lo que está sucediendo a nivel de Latinoamérica y del mundo. Tenemos una pandemia que
realmente la estamos controlando, pero no hay que en ningún momento bajar la guardia y estar muy agazapados acá en Uruguay, porque ya vimos en una localidad en 33 que bajaron un poquito la guardia y nos perforó la pandemia. Así que esto va a ser. Pero, como decía Claudio, lo habíamos hablado anteriormente, el COVID vino y hay que es una realidad, es un dato de la realidad, y es un momento para ver si el COVID lo ponemos de nuestro lado del tablero o del lado de enfrente del tablero. Hay que sacarle jugo a una piedra igual en estos momentos. Definitivamente las pymes son la mejor herramienta para un desarrollo sostenible de la economía y de la sociedad. Cuando un país realmente es emprendedor, y yo quiero considerar de que nuestros países son emprendedores, porque si el 90 y pico % de las empresas son pymes, es porque hay muchos emprendedores. Sé que hay otros tantos que no, pero bueno, mientras un país sea realmente emprendedor, donde los habitantes en edad activa quieran emprender negocios, seguramente ese país tendrá grandes posibilidades de desarrollarse. Mientras que en un país donde los trabajadores tengan otros intereses, que no vayan por el lado de la construcción de las pymes o de los emprendimientos, y lo único que pretendan es ser asalariados o vivir del Estado, definitivamente ese país definitivamente va a estar en problemas. Ese es un convencimiento personal, ¿no? Mucho podemos desarrollar sobre el tema pymes, y un día seguro que no nos daría para hablar, y por eso ojalá que se repitan estas instancias, donde podemos hacer una sinergia entre países, realidades diferentes, que podamos aprender unos de otros. Nos daría para hablar muchísimo, pero bueno, voy a enfocarme hoy, y específicamente en un corto tiempo, o vamos a intentar achicarlo, la realidad que vivían y que viven las pymes del Uruguay. La fuerza que tiene el supermercadismo a nivel de Uruguay, tanto a nivel de compra hacia sus proveedores como el poder que tiene a nivel de ventas en el mercado enfocado al consumidor. Pero todo eso también se agrega una cantidad de cosas como son los proveedores, la industria, los productores. Si recién ahora lo comentaba Claudio, si se llegaba a dar esa compra-venta de una cadena a otra, iban a quedar todas las pymes enganchadas, no solamente el que competía, sino el proveedor, el productor, iban a quedar todos muy enganchados. Pero apareció el coronavirus, lo cual entre los movimientos de las cámaras empresariales, a nivel judicial, a nivel gubernamental, y el coronavirus, se echó para atrás ese movimiento y ahora aparece una nueva realidad. Hay un antes y un después de la economía en lo social, en la economía, en lo social y en lo político, que es el COVID-19. Como decía, es un ingrediente más, o lo vamos a poner en nuestra olla o otros lo van a poner en la olla de otros. Entonces, lo quiero para que nos juegue a nuestro favor. No nos gusta el COVID, que se entienda bien, a nadie, pero está acá, y tenemos que hacer algo. Para ello todos nosotros, desde nuestros lugares, debemos hacer que las cosas sucedan. En Uruguay tomamos acción sobre rubros que estaban poco representados y que eran muchas pymes. Vinieron una cantidad de peluqueros, existían un par de cámaras empresariales de peluquerías, pero eran muy cerradas, y de repente por las redes sociales se unieron todas las peluquerías, y habían miles de peluquerías y peluqueros y afines que lo que hicieron fue lograr cosas con el Estado. Lograr también convenios o acuerdos comerciales que le favorecían al rubro. Ahí es donde aparece la sinergia, donde aparece la fuerza que tienen las pymes cuando se juntan. Las cámaras empresariales que eran débiles y que estaban muy cerradas, esas se encontraron con que agrupaciones paralelas empezaron a formarse. Y las cámaras fuertes, como son las que nombró Claudio hace unos minutos, y no quiero repetir porque tenemos los tiempos cortos, realmente hicieron que las cosas sucedieran en Uruguay, con medidas gubernamentales importantes.
Nosotros en Uruguay manejamos una cantidad de medidas, intento recortarlo porque sé que hay muy poco tiempo. Tenemos que aprovechar en estos momentos las oportunidades que se van dando en las crisis. Y en Uruguay estamos teniendo, previo a la pandemia, una situación delicada que estaban todos en un momento de crisis. Disculpen, pero estoy escuchando un ruido, no sé por qué, y eso me está distrayendo. ¿Ustedes están escuchando bien? Bien. Gracias. Nosotros hemos logrado, con el gobierno, iniciativas desde el ámbito privado, aprobar medidas, leyes, decretos, resoluciones que nunca habíamos podido lograr, y por eso hablo de que en las crisis surgen muchas oportunidades. Y aún nos quedan muchas más, pero hemos conseguido, nos hemos reunido con ministros y con gobernantes en estos 3 meses, más que en ningún año anterior o de los anteriores en gobiernos anteriores. Somos conscientes, e hicimos que sean conscientes, que tenemos que resolver la situación de las pymes, para que sean los motores de la economía encendidos. Y si están apagados, encenderlos, porque hay muchos rubros que se apagaron, como el turismo, como los bares, como los restaurantes. En Uruguay tenemos una característica diferente que lo que pasa en otros países, y nosotros lo estamos visualizando constantemente, es que nosotros no tuvimos un cierre obligatorio de los comercios. Pero creo que hicimos muchas cosas para ello. Entre ellos, mostrar la importancia de las pymes. Mostramos la importancia de las pymes, hicimos consciente al gobierno de que, por ejemplo, no había que aglomerar a la gente, no podíamos mandar a la gente a los supermercados, teníamos que mantener la no aglomeración en los comercios de cercanía, no podíamos dejar de producir el alimento que se necesitaba, y no podíamos cortarle el consumo a la gente, cortándole sus fuentes de ingresos. Allí surgieron una cantidad de medidas: subsidios en aportes a la seguridad social para fomentar el empleo, garantías estatales para créditos de hasta $150.000, créditos y préstamos a tasas realmente económicas, subsidios para cuentapropistas y facilidades para abonar sus obligaciones. Entre tantas cosas más y otras medidas que lo que estamos buscando ahora es que esas medidas se queden. Como decía Claudio, la idea es que, bueno, ojalá que pase, tiene que pasar esta pandemia, pero hay muchas medidas que tenemos que lograr en esta instancia, hay que aprovechar el momento. Pero estas medidas deben ser herramientas que las pymes tienen que esforzarse en utilizar, y nosotros, los asesores y profesionales, así como las cámaras empresariales, debemos esforzarnos para que les lleguen. De nada sirve un título de un gobierno que anuncia algo y no le llega a la pyme. Para eso tenemos que estar nosotros, cámaras empresariales, uniendo las fuerzas para poder hacer que todas estas medidas lleguen a cada uno de las pymes y de las unidades de negocios que están sufriendo en estos momentos. Pero cuando hablaba de oportunidades, hemos logrado en estos momentos de crisis, hemos logrado, gracias a todas esas medidas, reestructurar negocios, gracias a todos los beneficios conseguidos, haciéndolos realmente rentables ahora. Negocios que no eran viables o que estaban difícilmente equilibrados y que podían perderse, hemos logrado con estas medidas de gobierno, hemos logrado, aprovechándolas, a que se vuelvan viables. No cantamos victoria para nada, porque no sabemos qué va a pasar con el COVID. Pero más que descansar, al contrario. Como decía, estamos agazapados, porque vemos que lo que está sucediendo en el resto del mundo en algún momento nos va a perforar nuestras fronteras, y si hay algo que de repente nos mantiene en esta situación de control de la pandemia, es porque realmente sentimos y estamos convencidos que la pandemia va a entrar. Tenemos una convicción de que vamos a tener el problema que tienen nuestros vecinos. Quizás no lo tengamos en el futuro, y ojalá que no lo tengamos, pero creo que esa actitud de convencimiento hace que podamos estar controlando la pandemia de alguna manera,
razonable. Fue base para el Uruguay, y esto creo que de repente es bueno para algunos países que quizás en algún momento no lo tuvieron, fue base para el Uruguay, para mitigar el impacto del COVID, la cultura del uruguayo, las bases estructurales que más allá de partidos políticos y gobernantes, de derecha al inicio después de la dictadura, de izquierda después y ahora nuevamente del centro derecha, se fueron forjando. Se fueron forjando una seguridad social fuerte, la cual muchas veces desde lo privado nosotros y desde lo empresarial no queríamos abonar y criticábamos lo caro que era. Hoy nos está salvando. Los aportes, no queríamos pagar esas tasas de aportes a la seguridad social para el fomento del empleo, para las jubilaciones, para el sistema integrado de salud o para subsidios para el desempleo de las personas o para ayudas sociales. Hoy tenemos que agradecer realmente que aportamos durante todos estos años, porque hoy las empresas en Uruguay, si no trabajan realmente, están teniendo casi un hándicap de 4 a 6 meses, porque pueden llegar a 6 meses o más si con aprobación del gobierno en ampliar el subsidio por desempleo, y la gente no deja de cobrar su salario, o gran parte de su salario, un 70, un 80%, y al empresario no le sale nada, es decir, mandó toda la gente al seguro de paro, al subsidio por desempleo, y el Estado, por esos aportes que se hicieron en su momento, le está abonando los salarios. Entonces el consumo, el flujo de dinero, no fue cortado abruptamente como ha pasado en otros países, o como puede estar pasando actualmente. Entonces, eso va más allá de un partido político, es algo de Estado, y es algo que también las cámaras empresariales trabajan. Hoy en día nos estamos juntando para hacer una reforma a la seguridad social. ¿Por qué? Porque vemos que la seguridad social que nosotros manteníamos está pensada para cuando había una expectativa de vida de 60, 70 años. Y estamos pensando con los empresarios y con los otros actores sociales, además del gobierno, y estamos armando comisiones para trabajar en una reforma a la seguridad social, porque si no, esta seguridad social que hoy tenemos no va a aguantar. Pero bien que nos aguantó en este momento que tuvimos cuarentena, que tuvimos cierre obligatorio, el turismo, las aerolíneas, todo en realidad, hubo un momento que hubo una parada total, después se fue reabriendo, y hoy, en estos días, ya se aprobó un protocolo estricto para poder entrar a hacer espectáculos públicos en Uruguay. Espero que no se nos desbande la pandemia, pero en realidad nosotros estamos trabajando para reactivar un poco el funcionamiento de la economía, porque hay muchísimos salones de fiestas infantiles, muchísimos canchas de fútbol 5, todas son pymes que todavía están paradas. Hemos aprendido mucho de todos ustedes durante muchos años, de toda Latinoamérica, y el intercambio en estos congresos es muy importante. Se obtienen muchos ejemplos. Yo escuchaba las exposiciones anteriores, voy a escuchar las de la tarde. Creo que entre todos podemos ir armando algo mejor. El intercambio que se da en estos congresos es muy importante. El COVID es un problema, pero es una realidad. Y es una crisis, sí, es una crisis. Pero en toda crisis, como dijeron los expositores anteriores, hay grandes oportunidades. A nuestro nivel en Uruguay, además de lograr subsanar problemas endémicos de las empresas y de las pequeñas y medianas empresas que teníamos, se han logrado esas medidas de gobierno que ayudaron y aún quedan más para conseguir. Estamos haciendo lo necesario para que sigan saliendo y luego de la pandemia se queden esas medidas y formen parte de la estructura empresarial y económica del país. Tenemos algo claro, que quedarnos quietos es lo peor que podemos hacer. Quedarnos sin iniciativa es lo peor que podemos hacer. Reuniones por Zoom u otras plataformas, cuando nos manteníamos en nuestras casas buscando soluciones y alternativas, llevaron al gobierno a tomar medidas que nos favorecieron. Reuniones virtuales llevaron a que las pymes se modernizaran. Señores y señoras, si no hubiese estado la pandemia, no habrían existido en el Uruguay tan rápido nuevas aplicaciones para celulares para que las pymes puedan comercializar.
el gobierno mismo, a través de iniciativas nuestras, se encargó a través de la Agencia Nacional para el Desarrollo, una estructura que se formó en un gobierno de izquierda, pero que hoy es un baluarte para un gobierno de derecha. Esta agencia se encargó de crear una aplicación para comprar en los comercios de barrio. Hizo un hashtag creo que se pronuncia así, de salvar el comercio de tu barrio. Y esto no hubiese existido si no hubiese llegado esta realidad del COVID, de la pandemia. No quiero que se me interprete que estoy feliz por esto, al contrario. Quiero que se termine cuanto antes la pandemia. Pero mientras tenga esta realidad, le tengo que sacar jugo a lo que sea. Hay que estar más atentos que nunca. Hay que resistir y hay que avanzar para aprovechar cada cosa, porque hoy en día todo suma. Cada peso es necesario, lo manifestaba la contadora anterior que nos precedió, miró los gastos, miró cómo mantener los egresos, la gestión de cobranza. Cada peso es necesario, cada venta es necesaria, y nada se puede despreciar. Esa es la filosofía que tenemos y que queremos imponer en el Uruguay ante esta situación. Nos cuidamos, nos tenemos que cuidar de este virus, pero tenemos que hacer cosas. Tenemos que ayornarnos a la nueva realidad. Empresas, por ejemplo, que tenían descontroladas sus deudas, gracias a estos créditos con tasas bajas y garantías estatales, han servido para que estas empresas pudieran reperfilar sus deudas y acomodarse financieramente. Los subsidios obtenidos han servido para reestructurar operativamente negocios que habían dejado de ser rentables y que corrían riesgos importantes que los iban a llevar al cierre. Hoy pudieron realizar una reingeniería del negocio para volverse más productivos, eficientes y rentables. En la actualidad estoy constantemente asesorando en planificación del presente y futuro, reestructuras tanto financieras como comerciales y operativas, intentando volver a las empresas viables. Yo veo que el que sabe aprovechar este momento lo hará de manera excelente, y los que no lo sepan aprovechar y queden esperando que pase la carroza, la corriente se los va a llevar. Tuvimos, por ejemplo, y me sucede, tuvimos el otro día una apertura de los shopping. Los shopping estuvieron cerrados desde el 13 de marzo hasta la fecha. El otro día se abrieron los shopping y hace un par de días fui a visitar un shopping. Cuando entro, porque fui a visitar un shopping porque tengo un cliente ahí adentro, cuando ingreso empiezo a ver locales que desde el 13 de marzo hasta ahora no se quedaron quietos. ¿Y por qué porque reformaron, porque cambiaron la imagen, porque hicieron cosas, pensaron en cuando esto iba a retomarse. Encontré a los otros que se mantuvieron o hasta con poca mercadería tienen. Entonces, eso realmente te das cuenta del perfil del empresario. A mí me daban ganas de entrar al local nuevo, al local que se había reformado en este periodo. Veo restaurantes, bares, que lo que paso los veo y se están reformando. Y quizás utilizaron todos esos créditos. Las pymes somos la gran mayoría, y somos los que estamos golpeando las puertas constantemente al gobierno, y el gobierno ahora por primera vez se dio cuenta, creo que por primera vez, de repente me equivoco, pero por lo menos en el Uruguay, se dio cuenta de la importancia que tenemos. Porque hay muchísimos miles de desempleados y se dieron cuenta que es porque varias pymes tuvieron que mandar gente al seguro de paro. Entonces, somos la gran mayoría y somos los que estamos golpeando las puertas constantemente. Enviamos los mails, hacemos las llamadas telefónicas para obtener estas posibilidades. Esos créditos nos están ayudando, o ese dinero, o esos subsidios nos están ayudando mucho. Perdón que te interrumpa, Marcelo. Sí, ¿cuánto nos queda? Hacerte una pregunta. Sí. ¿Realmente vos sabés o creés o se está planificando desde el gobierno uruguayo medidas que fomenten, la creación de pymes y la subsistencia de las pymes, así como aquí se han hecho distintas medidas de crédito y todo esto? Sí, ya están en funcionamiento y ya están operativas. Y hay un nuevo instituto que de hecho lo está dirigiendo y el presidente puso a la primera dama en llevarlo adelante, que es para emprendedores, donde hay un fondo que le llamaron el Fondo Coronavirus, que es para nuevos emprendimientos. A su vez, no solamente nos quedamos con eso, ustedes ahí en Buenos Aires, en Argentina, creo que deben de estar enterados de las medidas donde
se redujeron las exigencias para las inversiones de Argentina hacia acá, para poder obtener las residencias acá con 60 días. Entonces, se están a cada rato fomentando el emprendimiento, cosa que hasta hace poco eran las grandes empresas codeándose con el gobierno, los grandes conglomerados, los grandes capitales y los grandes sindicatos. Es decir, no solamente del lado empresarial. Y hoy las pymes estamos siendo el centro y nos estamos encontrando con esas posibilidades. Y se van a seguir sacando medidas, y las estamos pidiendo. Y se han comprometido de palabra que no las pueden sacar todas juntas, que las tienen que ir sacando paulatinamente, pero se comprometieron a impulsarlas. Nosotros tenemos que avanzar en esa línea. Quedarnos quietos para las pymes es lo peor que puede suceder. Eso te va a llevar. Si esperamos del gobierno todo, no vamos a lograr nada. Tenemos que pedir al gobierno que nos ayude, tenemos que lograr cosas, pero también tenemos que hacer cosas. No nos podemos quedar solamente en los pedidos y en los reclamos. Tenemos que tener iniciativa, tenemos que ser originales para poder afrontar la realidad que vivimos. No sé cuánto tiempo estoy, Lidia, no quiero abusar. Ya estaríamos dentro del tiempo. Perfecto. ¿No puedo meter un bocado? ¿Algo más? O Claudio Orrego quiere agregar algo más. Bueno, que agregue algo más y yo espero que haya una oportunidad futura para poder profundizar un poquito más. Y les queremos agradecer a los dos la participación, pero si quiere agregar alguna cosa, Claudio, puede hacerlo, así después yo hago el pase. ¿Me escuchan? Sí, claro. Yo creo que en este vorágine de cosas que han pasado, creo que es un buen momento para aquellos emprendedores de las pymes, la capacitación para ser buenos empresarios, buenos comerciantes, buenos compradores, buenos vendedores. Hay que lograr espacios de capacitación, formar a un empresario pyme, vamos a llamar un kiosco, el más pequeño, el más vulnerable, capacitarlo para que sepa navegar con éxito y no naufragar, ¿verdad?, en esta hermosa tarea que es estar en el comercio, estar en la venta, estar en una puerta abierta, y que venga una pandemia o vaya a un supermercado y te dé vuelta como una media. Yo creo que la contadora antecesora nos tiró un montón de información que quizás una pyme no está preparada para procesar, ¿verdad? Entonces, si nosotros apelamos al BID, que empezamos a tener vía Zoom distintas capacitaciones para los empresarios, emprendedores, pymes, que nos enseñen un montón de cosas para uno ser mejor persona, mejor empresario, ¿verdad? Y todavía tener éxito para tener a nuestras familias tranquilas y seguras, ¿verdad? Para no tener, cuando venga algo así o no, tener un proyecto de trabajo seguro, pero necesito estar capacitado. No es simplemente abrir la puerta y vender. Hay que estar preparado para mí, como dijo Marcelo, el estar cerca de la tecnología. Me necesito capacitar. Ser un buen comprador, ser un buen vendedor, tener mi mercadería, o sea, todo esto, los supermercados capacitan a sus gerentes, a sus cajeras, a sus reponedores, a su comprador, al que recibe, están todos capacitados. Nosotros deberíamos, si logramos tener el Día Internacional de la Pymes, o si logramos tener una plataforma única, como hicimos con AKTV Latam, y llevar en adelante algo juntos latinoamericanos, quizás logremos que el BID nos preste un poco de atención y empiece a capacitar estas miles y miles de empresarios que hay, emprendedores, a ser exitosos y minimizar el naufragio. Así que es eso lo que yo agrego, chiquito, a lo que ha dicho Marcelo, que ha sido bastante información. Ha sido realmente muy rica la exposición de Marcelo. Realmente creo que sí, que aquí están pidiendo en el chat de que esto se repita, seguramente en el marco de algún otro congreso,
o de alguna otra reunión que programemos, esto se va a repetir, porque como bien se dijo, es muy importante el intercambio que hay con Latinoamérica. Vivimos realidades similares, no iguales, similares, y es muy importante, como bien estás diciendo, Claudio, también la capacitación. Así que realmente les quiero dar un agradecimiento profundo de corazón a ustedes dos, bueno, por su disertación, por su tiempo, por todo, y ahora le voy a dar paso para el cierre de esta parte de la jornada al ingeniero Federico Mondelo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias a los tres expositores, realmente un lujo. Esto es como un recital, ahí en el chat yo estaba siguiendo recién y todos piden otra, así que le dejo a los organizadores, a la Universidad de Belgrano y al Instituto Argentino de la PYME, le dejo picando el tema, porque seguramente va a ser muy interesante organizar alguna otra actividad. Me voy muy satisfecho. Los consultores PYME siempre nos manejamos con indicadores. Yo les digo que tenemos, en forma sostenida, hemos mantenido 30 a 35 participantes con los que arrancamos a las 10 de la mañana y son las 12:05 del mediodía, y ese número se sostiene. Eso es un buen indicador de que las exposiciones han sido interesantes, y espero que, además de interesantes, hayan servido para que cada uno saque sus tips, los haya enriquecido. Y los esperamos a las 17 horas hora argentina para el segundo bloque, donde tenemos expositores de Perú y donde tenemos expositores de Argentina, que seguramente nos van a comentar experiencias tan interesantes como estas de la mañana. Muchas gracias a todos por su participación, y a las 17 nos volvemos a encontrar. Hasta luego.